Quiero introducirles con este movimiento de medicina de estilo de vida, principalmente porque hay presencia fuerte aquí de estudiantes de la facultad, de la escuela. Se basa en evidencia, ¿no? Implica todo un cambio de paradigma. La medicina de estilo de vida entiende al individuo, ¿no?, como un ser integral, que tiene familia, ¿no?, y que esa familia y en general su entorno, su trabajo, sus prejuicios, ¿no?, la experiencia que ha tenido, en general su contexto, condiciona en gran manera sus comportamientos, ¿no?, lo que hace y lo que deja de hacer. Y resulta que lo que hacemos y lo que dejamos de hacer determina nuestros resultados en salud. ¿Okay? Es necesario aclarar esto. La medicina de estilo de vida está basada en evidencia científica. Hoy en día hay abrumadora cantidad de literatura médica atendiendo al tema de medicina de estilo de vida y demostrando cómo los cambios en nutrición y en actividad física y en manejo del estrés y en descanso y en relaciones interpersonales cambian por completo nuestros resultados en salud. Vamos a comenzar contextualizando un poco el tema de la diabetes en México específicamente. No sé si ustedes vieron un reportaje que estuvo sacando el Universal a lo largo de este año, ¿no?, y se titulaba ¿De qué morimos en México? Bien. Distintos órganos que se encargan de manejar cifras estadísticas en el país han concluido que la primera causa de mortalidad en el país es la diabetes. Algunos se asombran cuando escuchan esto porque estamos acostumbrados a escuchar que son las enfermedades cardíacas. Bien, en tal sentido hay que aclarar que cuando generalizamos enfermedades del corazón sí tienen más peso que la diabetes, pero cuando separamos la mortalidad por falla cardíaca de la enfermedad isquémica cardíaca, que son enfermedades diferentes, la diabetes llega al primer lugar y por eso es que se dice actualmente que la principal causa de muerte en México es la diabetes. ¿Okay? La estadística en nuestro vecino del norte, ellos tienen estadística de mejor calidad que la mayoría de países de Latinoamérica. Se observa que la gran carga de morbilidad y de mortalidad, me refiero a las causas de muerte y a las causas de años vividos con discapacidad por las personas, de los primeros 9 factores de riesgo que condicionan esto, los primeros 9 tienen que ver directamente con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. ¿Está bien? El primer factor de riesgo, y lo dijo la doctora Donna recientemente, es la alimentación. El segundo es el tabaquismo, y de ahí vamos, sedentarismo, ¿no?, y uno y otro, el consumo abusivo de alcohol, el tabaquismo. Y cuando podamos ver, les voy a mostrar que la estadística en México no es diferente. Hay coincidencia total. De los primeros 10 factores de riesgo que tenemos en México, los primeros 9 se relacionan con estilo de vida. Así que contrario a lo que venimos pensando durante los últimos años, y lo que muchos hemos llegado a decir a nuestros pacientes, que nos enfermamos por mala suerte o que nos enfermamos por tener malos genes, no es cierto, no es cierto. Ya sabemos sin lugar a dudas que nuestros resultados en salud dependen principalmente de nuestros hábitos. Resulta que el 80% de la carga de diabetes en México está relacionada directamente con la obesidad. Esto está plenamente demostrado ya. Y saben ustedes que México en el mundo es el segundo país en obesidad, ¿no? Es un honor muy cuestionable. Solamente somos superados por Estados Unidos y después de México viene Nueva Zelanda. Bien. Este problema cada vez se observa en población más joven. La curva de compromiso por obesidad se está desplazando rápidamente, de tal manera que hoy en día el 34% de los niños que tienen entre 5 y 11 años sufren de sobrepeso u obesidad. ¿Ven? Esto nos deja con un panorama a mediano y largo plazo bastante sombrío. ¿Ven? La diabetes en México y en muchas otras partes del mundo es la primera causa de ceguera irreversible. Asimismo, es la primera causa de amputaciones no traumáticas y también en nuestro país es la primera causa de pacientes en diálisis. Dense cuenta de la gravedad de lo que estoy hablando. En México la prevalencia, hay muchas fuentes de estadísticas. En Salud de Medio Camino
realmente no estuvo a la altura de las expectativas con la calidad de información que nos dio en cuanto a diabetes. Así que esta estadística es del doctor Villalpando, que es mucho más acertada, y nos pone entre el 14.4% de prevalencia en general en el país. Sin embargo, hay zonas, por ejemplo el norte de México, donde hay mayor compromiso por diabetes. Hay tasas mayores cercanas al 16%. Hay algo que nos hace especiales y diferentes. Somos el país donde se consume más refresco en todo el mundo. Y el estimado es de 163 litros por cabeza por año, ¿no?, en México. Y esto tiene mucho que ver con la causa de nuestras enfermedades. Bien. ¿Pero qué les parece este dato? Les acabo de describir un panorama muy sombrío. Y Héctor hizo una pregunta: casi todos tenemos o familiares o amigos o conocidos cercanos que han sido golpeados por la diabetes. ¿Cómo les parece que le digamos a toda esta gente que el 90%, que 9 de cada 10 casos de diabetes de tipo 2 se puede prevenir? Y se puede prevenir de una forma muy barata, ¿no?, solamente con cambios en nuestros comportamientos en lo que se refiere a salud. El gobierno en el 2015, en su informe sobre el diagnóstico general de la población, reconoce lo siguiente: todo este panorama sombrío que acabamos de ver se relaciona íntimamente con los cambios en estilo de vida. Específicamente hace mención a la mala alimentación caracterizada por la ingesta de azúcares añadidos y grasas saturadas, a la baja actividad física y al uso abusivo del alcohol y al tabaquismo, ¿no? Esos 4 factores se llevan casi todo el riesgo de enfermedades crónicas y específicamente de diabetes. Bien. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Estados, la OCDE, que cada vez cobra más importancia, reporta que en general en México el gasto en salud ha aumentado. Actualmente gastamos más o menos el 6.2% del Producto Interno Bruto al año en atender salud. Todavía está por debajo México que la mayoría de los países del OCDE, pero aquí hay un dato muy interesante, y es que el 50% de ese gasto es asumido directamente por los enfermos y sus familias. Eso quiere decir que la enfermedad crónica, además de todo lo que les acabo de decir, nos está haciendo más pobres, está afectando directamente la capacidad adquisitiva de las familias. ¿Okay? Eso es algo realmente muy grave. A pesar de todo este gasto que se hace, que no es poco, el doctor también Villalpando, en un estudio que hizo en Ciudad de México en el 2010, estableció que solamente el 5.2% de los diabéticos tratados estaban bien controlados, solamente el 5%. Y más del 56% tenían un control francamente escandaloso, ¿no? Estaban por encima de 11% de hemoglobina glicosilada. La situación ha mejorado. En el 2015 se repitió este estudio y ya el control había mejorado a 16%, ¿no? Ya 16% de los diabéticos están con una hemoglobina glicosilada de 7% o menos. ¿Ven? ¿Y cómo les parece? El estimado del gobierno es que anualmente nos gastamos 204.000 millones de pesos en atender solamente a la diabetes. Esto nos permite concluir que el modelo como venimos trabajando no funciona y no se puede seguir sosteniendo. Cada vez gastamos más en atención en salud y los resultados, y nunca habíamos estado tan enfermos como ahora. ¿Ven? Entonces está fallando, el sistema no funciona. Tanto es así que en 2012 el Foro Económico Mundial, en asocio con la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicaron un informe sobre las enfermedades crónicas. Textualmente dice: las enfermedades no transmisibles constituyen una clara amenaza, no solo para la salud de las personas, sino para el desarrollo económico de los países. Tan peligroso que lo situaron en tercer lugar. Los únicos 2 factores que consideraron más peligrosos para el desarrollo económico del mundo fue, en primer lugar, el terrorismo internacional, y en segundo lugar, los desastres naturales, ¿no? Y en tercer lugar ya siguen las enfermedades crónicas. El costo de atención en salud para los estados y para las personas es altísimo y no se puede sostener. Bien, ¿cómo les parece esto? No sé si alguno lo vio. New York Times publicó hace un mes
un reportaje muy interesante sobre cómo las grandes compañías comercializadoras de productos alimenticios está atacando los estratos socioeconómicos más bajos en los países en desarrollo para aumentar sus ganancias. Resulta ser que hace algún tiempo ya las ventas de estas empresas dejaron de crecer en el mundo desarrollado, ¿no? En los países de primer mundo, y por eso se han volcado a países, principalmente en Latinoamérica y en África, por medio de programas novedosos que ellos antes no habían aplicado, y es la venta puerta a puerta. Ellos tienen ahora vendedores que van de puerta a puerta ofreciendo sus productos. Además de eso, les dan crédito con bajo interés. Entonces, las personas en los barrios bajos de muchas de nuestras ciudades están recibiendo alimentos de estos con muchas facilidades y se está viendo el cambio epidemiológico. Hay una explosión en obesidad infantil y en diabetes. Antes era muy fácil separar un diabético tipo 2 de un diabético tipo 1, ¿no? Era relativamente muy fácil. Hoy en día no. Hoy en día encontramos jóvenes de 16 o de 15 años con diabetes tipo 2. ¿Bien? Eso es muy temprano en la vida para comenzar con una enfermedad de estas. Y mucho tiene que ver el mercado, ¿no? Cuando dejamos librado hasta nuestra salud a las reglas del mercado. Les quiero compartir una historia de un amigo mío. Él me dio permiso de usar su nombre, se llama Luis. Luis vino a comienzos de este año al Centro de Vida Sana. Es un hombre de 42 años, vive en Texas, es químico clínico biólogo y contaba que desde más o menos los 10, 11 años él recuerda que ya tenía obesidad. A los 20 años le fue diagnosticada diabetes tipo 2. Realmente él no le prestó mucha atención, había varias personas con diabetes ya en su familia. Él es de padres mexicanos, pero cuando él era muy niño se fueron a vivir a Texas. Así que él realmente no le quiso poner mucha atención a su enfermedad, como la mayoría de los jóvenes cuando tienen enfermedades crónicas. Así que casi todo el tiempo estuvo con mal control. Al momento de llegar al centro, él ya venía con varias complicaciones por su enfermedad. Había perdido la visión completamente por un ojo debido a una hemorragia por la retinopatía diabética, y su ojo contralateral ya había perdido el 50% de la capacidad visual. Tenía una neuropatía periférica severa con mucho dolor que le impedía realizar sus actividades de manera normal, y estaba consumiendo dosis altas de opiáceos, de medicamentos opiáceos, ¿no? Además de eso, venía con una gastroparesia diabética, que es una complicación en el estómago. Esto le hacía vomitar con mucha frecuencia, varias veces al día, ¿no? 4 meses antes de llegar al centro había estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos por una cetoacidosis diabética. Tenía varios problemas, debido a que vomitaba los alimentos con frecuencia, hacía hipoglucemias. El endocrinólogo ya no había encontrado nada distinto para tratarlo, salvo un esquema intensivo de insulina. Entonces él se aplicaba insulina 5 veces todos los días. ¿Ven? Pero como vomitaba por la gastroparesia, entonces a veces tenía hipoglucemias. Las hipoglucemias le generaban miedo a ponerse la insulina, entonces a veces no se ponía la insulina, ¿no? Entonces llevaba 2 meses sin poder trabajar, se sentía muy débil, estaba muy enfermo. De hecho, cuando él llegó al centro me hizo asustar un poco, ¿no? Lo tuvieron, a un tipo de 42 años, lo tuvieron que subir en silla de ruedas hasta la oficina. Mientras sosteníamos nuestra primera entrevista, él sostenía su cabeza, ¿no? De lo débil que estaba. Yo pensé que tenía alguna otra cosa, ¿no? Que no era solamente la diabetes. Así que fuimos a urgencias, hicimos varios exámenes, descartamos otras enfermedades, miopatías, miastenia gravis. Resultó que era la diabetes. Todo lo que tenía era diabetes. Bueno, pero en un estado de un catabolismo pronunciado. Él venía perdiendo peso porque estaba consumiendo sus músculos, ¿no? Así que bueno, pude ingresar al programa, un programa compuesto por nada del otro mundo. Dieta basada en plantas, que es lo que ustedes han estado escuchando desde ayer. Actividad física, la muy poquita actividad física que él podía realizar por su estado, ¿no? Manejo del estrés, descanso, y ya les voy a mostrar lo que comenzó a pasar con él. Miren toda la cantidad de medicamentos que él venía usando. Se ponía 150 unidades de insulina todos los días. Ingresó con una hemoglobina glicosilada de 12.2% y con una glucemia de 288. Esto a pesar de la cantidad de insulina que él se ponía, ¿no? El primer día le bajé la dosis total de insulina a la mitad. 3 días después, miren por dónde estaba.
por debajo de 120, ya con riesgo muy alto de comenzar a hacer hipoglucemias, y por eso le suspendí por completo el tratamiento con insulinas, por lo cual hace ese segundo pico. Lo pueden ver ustedes cuando sube hasta 180, porque ahí ya lo dejé sin insulina. De ahí comenzó a bajar y siguió bajando, y él se pudo ir 3 semanas después. Él decía que era un hombre nuevo y que se había curado. Realmente eso no ocurrió, técnicamente él no se curó. Él experimentó una remisión parcial de su enfermedad, ¿no? Porque si bien pudo abandonar la insulina, él salió sin usar insulina, tuvo que seguir usando una pastilla de metformina con el desayuno y otra con la cena. Eso técnicamente no es reversión de diabetes, pero para él era la diferencia entre estar enfermo y estar sano. Él decía, yo sí me curé, yo no podía caminar, yo me tenía que picar 5 veces al día para ponerme insulina y otras 6 veces para medirme el azúcar. Ahora solamente tomo una pastilla con el desayuno, una con la cena, mis valores están normales y yo me siento bien. Luis volvió al trabajo, aprendió a cocinar, él vive solo. Mantenemos contacto frecuente por correo electrónico, sus valores de hemoglobina glicosilada están normales y él sigue haciendo actividad física, cocinando bien sus alimentos, y sus valores de hemoglobina glicosilada están en rango de prediabetes. Eso es una remisión parcial. Les hubiera podido traer algún caso de remisión completa, pero el caso de Luis fue especial, porque desde la perspectiva tradicional no existe tratamiento para la gastroparesia diabética. Y que un hombre en menos de una semana deje de vomitar por gastroparesia es algo milagroso, yo no lo podía creer. No. Es el poder que tiene la medicina de estilo de vida. Bien, les quiero contar lo más rápido que pueda sobre el desarrollo, sobre cómo ha ido mejorando el entendimiento que tenemos de esta enfermedad. El doctor Defronzo, Ralph Defronzo, es posiblemente la persona viva que más reconocimiento tiene en el campo de la fisiopatología de la diabetes. En 1988 él publicó un artículo sobre lo que se conocía en ese momento de la diabetes, y básicamente hablábamos entonces de resistencia periférica a la insulina en el músculo, de resistencia central en el hígado y de disfunción en el páncreas porque perdía capacidad de fabricar insulina, y a eso se limitaba lo que conocíamos de la diabetes. 20 años después recibió un premio, una distinción que es la más alta que se puede recibir en el campo de la diabetes, que es el Banting Lecture, por las investigaciones que él había hecho en el desarrollo del entendimiento de la fisiopatología de la diabetes, y publicó un artículo que se volvió un artículo de culto para quienes estudiamos esta enfermedad. Lo tituló Viajando desde el triunvirato al octeto ominoso, ¿no? Y comienza a describir los nuevos hallazgos. Ya en ese momento conocíamos la disfunción de las células alfa en el páncreas, ya habíamos incluido al sistema incretinas, conocíamos que la grasa también es un órgano endocrino, sabíamos que el riñón absorbe más glucosa de lo que es normal, sabíamos que hay disfunción de neurotransmisores también en la diabetes, y bueno, hasta ahí, el resto ya lo sabíamos. Las otras 5 ya las sabíamos. Bien, entonces, además de mencionar esto, él propone tratamientos con distintas clases de fármacos para cada una de estas disfunciones. 7 años después, la revista Nature lo invitó a una de sus muy famosas revisiones, y él entonces nos salió con esto. Esto fue el año pasado. Ya pasamos del octeto ominoso a lo que él llamó la decena decadente, ¿no? A lo que ya sabíamos le sumó la resistencia vascular a la insulina, que es un concepto relativamente novedoso, y la inflamación, lo que tiene que ver con la inflamación en el desarrollo de la diabetes. Bien, y fíjense que cada uno de estas disfunciones va acompañada con un grupo de medicamentos. En los recuadros amarillos se ve el tratamiento para cada una de estas disfunciones. Sin embargo, les voy a decir, para las dos últimas, para la resistencia vascular a la insulina y para la inflamación, no hay tratamientos específicos disponibles hoy en día. Bien, así que les voy a ir demostrando. Miren, hay toneladas, hay literalmente cientos de miles de artículos en la literatura científica actual que demuestran cómo la medicina de estilo de vida actúa sobre cada una de estas disfunciones. Dentro de los límites que nos da el tiempo, voy a tratar de mostrarles algo de esto.
Bien, la actividad física. La resistencia periférica a la insulina ha sido algo especialmente elusivo al tratamiento. Solamente el grupo de las tiazolidinedionas actúan a ese nivel. Y este medicamento, que fue muy esperado hace 15 años más o menos, repentinamente fue retirado del mercado la rosiglitazona, que aumentaba el riesgo de tener malos resultados cardíacos. ¿Ven? Hoy en día solamente nos queda la pioglitazona, con varias advertencias de seguridad, ¿no? Produce osteoporosis, puede empeorar la falla cardíaca, ¿no? Y la mortalidad por infartos. Entonces realmente muy pocos médicos la usan hoy en día y en muy poquitos pacientes, ¿no? Así que para efectos prácticos no tenemos tratamiento farmacológico a este nivel. Bien, les quiero compartir, siempre que hablo de ejercicio me gusta compartir este editorial que fue publicado en el American Journal of Cardiology en 1984. Quien lo publica es el editor en jefe de la revista en ese momento, que era el doctor William Roberts. En ella el doctor Roberts abre su editorial diciendo que ha descubierto un nuevo agente, un agente que tiene propiedades hipolipemiantes, antihipertensivas, con efecto cronotrópico positivo, con efecto inotrópico positivo y cronotrópico negativo, con características vasodilatadoras, diurético, anorexígeno, reductor de peso, catártico, hipoglucemiante, tranquilizante, hipnótico y con cualidades antidepresivas. ¿A que no adivinan de qué está hablando Roberts? Él está hablando específicamente del ejercicio y a continuación en su artículo comienza a contarle a sus lectores que comenzó a trotar. Él comenzó a hacer ejercicio, cuenta que los primeros días se sentía muy cansado, pero a medida que insistió y lo siguió practicando, experimentó todos estos beneficios que les acabo de mostrar, ¿no? Así que realmente no hay ninguna duda, la literatura científica hoy en día no deja ninguna duda de que el ejercicio es medicina y es mejor que cualquiera de las medicinas que ustedes pueden comprar en una farmacia. Solamente se equipara con el beneficio de una buena alimentación. Vamos a dar un corto repaso por la literatura. Este es un estudio que salió publicado este año en la revista Diabetes. Es fantástico la idea que tuvieron estos investigadores finlandeses. Ellos querían ver el efecto del ejercicio en la sensibilidad muscular a la insulina. Y miren lo brillante de la idea de ellos. Decidieron poner a unos voluntarios a hacer ejercicio, pero en una sola pierna, ¿no? Entonces a estas personas les hicieron una evaluación muy completa, les hicieron un clamp euglicémico, hiperinsulinémico, que es algo un poquito complejo de entender, pero es la mejor manera que hay para calcular la sensibilidad de una persona a la insulina, y después los pusieron a hacer ejercicio durante 1 hora con una sola pierna, ¿no? Dejaron pasar 4 horas para que el efecto agudo del ejercicio ya pasara y le hicieron un clamp a todo el cuerpo, a todo el sistema y específicamente a la pierna. Eso es algo que no se había hecho nunca antes. Y miren los resultados. En el cuadro de la izquierda se ve cómo mejora la sensibilidad de la insulina en todo el sistema, porque aunque fue solamente una pierna la que se estuvo moviendo, todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo se benefician de ese esfuerzo, ¿no? La línea negra ascendente es una medida de la sensibilidad a la insulina. En el cuadro de la derecha se ve cómo la pierna que hizo ejercicio, el clamp de arriba, la línea blanca, corresponde a la pierna que hizo ejercicio, cómo esa tiene mayor beneficio que la contralateral, que fue la que estuvo quieta, pero ambas tuvieron mejoría. Y esa melladura que se ve es porque ellos además querían ver cuánto del beneficio se relacionaba con aumento de la perfusión de sangre a los músculos y le dieron una infusión de un bloqueante de la óxido nítrico sintetasa, ¿no? Fíjense este dato sobre la perfusión. Esto no se conocía, como ya les dije, el concepto de la resistencia vascular a la insulina es algo relativamente nuevo. Resulta ser que cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos reciben más sangre, y eso es algo lógico, ¿no? Reciben más sangre de tal manera que los triglicéridos y los ácidos grasos libres pueden ir y depositarse en los músculos. La misma insulina, si no hay circulación, no puede llegar hasta los músculos y estimularlos, ¿ven? Entonces el ejercicio mejora en un 65% la llegada de sangre a los músculos, ¿ven? Y la llegada de insulina también.
Esto es otro experimento que fue publicado en el 2011. Este es un grupo canadiense de la Universidad de McMaster. El doctor Little allá ha estado trabajando fuertemente en un tipo específico de ejercicio que es el ejercicio en intervalos de alta intensidad y bajo volumen, donde demuestran en el cuadro de la izquierda cómo mejora el control glucémico apenas en 2 semanas de estar haciendo. O sea, con 6 sesiones, eso equivale a hacer 150 minutos de ejercicio. Solamente con 150 minutos de este tipo de ejercicio ya se observa ese tipo de mejorías. Y en la gráfica de la derecha se puede ver cómo el efecto es principalmente en los periodos postprandiales, esto es después de comer. Resulta ser que los picos postprandiales son los más difíciles de tratar en la diabetes, ¿ven? Y nos traen muchos problemas y específicamente se han relacionado con riesgo cardiovascular. ¿Ok? Así que ahí está. Y es muy barato, ¿eh? Y una de las ventajas que tiene este tipo de entrenamiento es que se lleva la mitad del tiempo de la recomendación actual, solamente con 75 minutos a la semana. Bien. Otra cosa que ellos demostraron es cómo hubo un aumento del 369% de la disponibilidad de receptores GLUT4 en el músculo. Y eso es un mecanismo que no es mediado por la insulina. O sea que qué belleza, el ejercicio actúa de varias maneras, ¿no? Algunas de ellas requieren la presencia de insulina y otras no. Resulta que el músculo estriado, el músculo esquelético, dispone del 80% de la glucosa que hay en el cuerpo. ¿Ven? Y gran parte de esa glucosa puede ser metabolizada sin la presencia de insulina gracias a esto que les acabo de mostrar, ¿no? A los receptores GLUT4 que no requieren insulina. Bien. Esto es otro estudio, este es hecho en ratas y muestra cómo la sensibilidad hepática a la insulina también mejora con el ejercicio. Las ratitas que hacen ejercicio, que son las de la izquierda abajo, no desarrollan hiperglucemia y las que son sedentarias sí desarrollan hiperglucemia y resistencia hepática a la insulina. Bien, entonces podemos concluir que el ejercicio actúa de varias maneras. Aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, aumenta la sensibilidad central, o sea en el hígado, a la insulina, aumenta la perfusión microvascular y aumenta la disponibilidad de receptores GLUT4. Nuevamente, es el medicamento, el tratamiento más efectivo que hay disponible, del que se tenga conocimiento, pues. Vamos a ver un poco sobre la sensibilidad hepática a la insulina. Este es un estudio llevado a cabo en Dinamarca, donde hubo una intervención con ejercicio de alta intensidad y bajo volumen durante 8 semanas, donde se ve en el gráfico de la derecha, en la columna roja, cómo mejora la sensibilidad hepática a la insulina con este tipo de ejercicio, ¿no? Del páncreas, también podemos hablar del páncreas y medicina de estilo de vida. El ejercicio. Resulta ser que hasta personas que se consideraban que ya tenían criterios para falla hepática, si aumentan la intensidad de su entrenamiento, el páncreas comienza a fabricar más insulina. ¿Ven? Tanto en la primera fase de secreción de la insulina, que es la gráfica de la izquierda, como en la segunda fase, que es la gráfica de la derecha. Abajo tenemos la cantidad de kilocalorías que se queman durante una sesión de entrenamiento. Ellos concluyen que hasta las personas que tienen criterios de falla de célula beta, si aumentan la intensidad de su entrenamiento hasta alcanzar alrededor de 2.000 kilocalorías por semana de actividad física, logran mejorar significativamente el funcionamiento de su páncreas. Y esto es algo sencillamente increíble, ¿no? Yo esto no lo podía creer cuando lo vi. Esto es ciencia ficción. El ayuno, o mejor aún, dietas que simulan el ayuno pueden curar la diabetes tipo 2 y pueden curar la diabetes tipo 1. Y les voy a mostrar, esto es un estudio que salió publicado en la revista Cell, tiene 30 páginas más o menos, es realmente muy difícil de entender. Su autor principal es el doctor Walter Longo, por si lo quieren buscar, él es un investigador muy reconocido en temas de envejecimiento. Y ellos comenzaron a pensar hace ya muchos años, ¿qué pasa con los animales cuando hibernan? Y encontraron que tanto el hígado como el páncreas se atrofian, pero cuando están a punto de salir de la hibernación, hay nuevo crecimiento funcional del hígado y del páncreas.
Eso es algo que se pensaba que no podía ocurrir, que solamente ocurría en la etapa embriológica. Bueno, ellos demostraron que en los animales que hibernan eso ocurre y que si simulamos ayunos intermitentes en animales de experimentación, y hasta ahora hay evidencia preliminar que sugiere que en humanos también, el páncreas se puede regenerar. Fíjense, esto es la única gráfica que voy a mostrar de ese estudio. Aquí a la izquierda hay un islote funcional, normal, y ese islote se pone bajo el efecto de streptozotocina. Streptozotocina es una sustancia química muy tóxica para el páncreas que se utiliza para simular los efectos de la diabetes tipo 1. Bien, entonces en la segunda gráfica ven la misma célula bajo la acción de la streptozotocina. La siguiente, la tercera, de la izquierda hacia la derecha, es la cicatriz. 50 días después de la exposición de la célula streptozotocina, lo que queda es una cicatriz. Pero si a ese mismo animalito, esto es un estudio en ratones, si a ese mismo animalito se lo pone en una dieta que simula el ayuno en forma cíclica, miren lo que ocurre al día 50. Bueno, realmente es increíble la capacidad que tiene el cuerpo para curarse, ¿no? Solamente tenemos que dejar de interponernos en su camino. Esto es conocimiento relativamente nuevo y el doctor Charles Marcel ayer mencionó algo de esto. Resulta ser que las células beta durante muchos años hemos creído que se mueren y resulta que no. Son muy lábiles al estrés metabólico y por eso se diferencian. Asumen formas intermedias entre células beta funcionales y células alfa, y algunas se convierten en células alfa, pero resulta que con estilo de vida, con alimentación y con ejercicio se puede inducir a que las células beta que habían dejado de funcionar vuelvan a retomar su funcionamiento. ¿Ven? Y eso es muy importante porque ustedes ya deben saber que la diabetes se puede curar, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto, con toda esta capacidad de regeneración que estamos conociendo en algunos de nuestros órganos. Bien, seguimos. El efecto incretina. Espero que ya sepan qué es el efecto incretina, pues estamos cortos de tiempo. Vamos a ver, les hago la historia corta. Bueno, no se los puedo hacer corto, este estudio es muy bueno. En Diabetes Care, en 2015, decidieron poner a 52 hombres y mujeres a perder peso. Ellos tenían que perder entre el 6 y el 8% de su peso, pero con distintas estrategias. Un grupo solamente con ejercicio, otro grupo solamente con restricción calórica y el tercer grupo tenía que hacer tanto ejercicio como cambios en su alimentación. Resulta que todos mejoraron, pero los que hicieron ejercicio y los que cambiaron su alimentación tuvieron el doble de mejoría y perdieron la misma cantidad de peso que los otros dos. ¿Ven? Eso es el sistema incretina. Eso es el sistema incretina. Y es maravilloso, es una razón más para hacer ambas cosas, ¿no? Bien, seguimos hablando. Resistencia vascular a la insulina. Creo que ya mencioné algo de eso, así que no nos vamos a prolongar. Inflamación. Creo que en algunas pláticas aquí ya han escuchado que tanto la actividad física como la alimentación tienen mucho que ver con la inflamación crónica, con controlar la inflamación crónica que es culpable de todas nuestras enfermedades crónicas. Bien. ¿Qué alimentos? Básicamente en la variedad y el color. ¿Está bien? Tiene que reunir algunas características, que tengan baja densidad calórica, bajo índice glucémico, elevado contenido de fibra y agua. Aquí hay nutriólogos. Están describiendo exactamente una dieta basada en plantas, ¿no? Con alimentos completos, así que no hay que complicarse mucho la vida. La dieta basada en plantas disminuye la inflamación, el estrés oxidativo, la lipotoxicidad y la disbiosis, que son causantes de nuestras enfermedades crónicas, incluso del cáncer. Bueno. Esto tiene que ver con ejercicio e inflamación. 90 minutos de ejercicio de moderada intensidad sirve para todo. Sirve para mejorar los lípidos postprandiales y sirve para mejorar la glucemia. Les cuento que un tratamiento excelente para mejorar la glucemia postprandial de las personas, que ya les dije que es algo difícil de lograr, es salir a caminar. Está demostrado que cada minuto que uno camine después de comer baja la glucemia entre 1 y 3 miligramos por ciento. Así que si uno camina media hora, puede disminuir su glucemia postprandial de 200 a 110, sin necesidad de inyectarse nada. ¿Okay? Disbiosis.
Ya a estas alturas estamos familiarizados con la microbiota. Bueno, la microbiota se ha relacionado con todo. Resulta ser que tenemos más bacterias que células nuestras en nuestros intestinos y que la población de esas bacterias depende de lo que comemos y de cuánto descansamos y de si hacemos o no hacemos ejercicio. Bien. Hay unas bacterias malas que en general se llaman firmicutes y las buenas que se llaman bacteroidetes, ¿no? Las buenas nos ayudan con la digestión, nos ayudan a extraer los alimentos, los micronutrientes, ¿ven? Y nos ayudan a prevenir un montón de enfermedades por medio del control de la inflamación principalmente, ¿no? Mejoran nuestro sistema inmune. Resulta que tener una microbiota alterada aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de diabetes. Les cuento, no traje el artículo, pero hay experimentos donde a ratones obesos solamente con hacerles un trasplante de materia fecal, o sea, cambiarles la microbiota, ponerle la microbiota de ratones delgados, adelgazan. Hay varios estudios, les traje dos que fueron publicados el año pasado y en poblaciones diferentes, en una población latina en Brasil y otro en Italia. Las dietas veganas e incluso las lacto-ovo-vegetarianas tienen un efecto directo sobre la microbiota, seleccionando de tal manera que haya claro predominio de bacteroidetes sobre los firmicutes. Lipólisis es uno de los problemas en la diabetes. Resulta que tanto la alimentación basada en plantas como la actividad física disminuyen la lipólisis postprandial en las personas con diabetes, ¿no? De tal manera que hay menos ácidos grasos dando vueltas por allí, listos a depositarse en nuestras arterias. Vamos a pasar a otro tema que ayer tocó en forma brillante el doctor Ramírez, ¿no? La epigenética. Y aquí está, esto es de conocimiento público, esto no es algo que solamente sepamos los médicos, ¿no? Nuestro DNA no es nuestro destino, entonces es incorrecto decirle a nuestros pacientes que nos enfermamos porque tenemos malos genes o porque tenemos mala suerte, no. Resulta que lo que nosotros hacemos es lo que determina cómo nos va a ir. Desde hace mucho tiempo, desde las décadas de los 70, con grandes estudios epidemiológicos, se comenzó a sospechar que había algo más que los genes, ¿no? Porque se comenzó a ver cómo personas que migraban de un país a otro cambiaba su perfil de riesgo. Una persona que vivía en Japón, donde el riesgo de sufrir cáncer de colon es muy bajo, cuando iba a vivir a los Estados Unidos, su riesgo de cáncer de colon se disparaba y se igualaba con el resto de las personas que vivían allí, ¿no? Y eso se observó no solamente con el cáncer, sino con otras enfermedades, de tal manera que ya se afirmaba que el 80 a 90% del riesgo de padecer una enfermedad crónica está determinado por lo que hacemos y por lo que no hacemos, dejando solamente 10 a 20% a los genes, a la influencia de los genes. Bueno, varios estudios han mostrado esto, ¿no? Este estudio es muy bonito, es el estudio EPIC, publicado en Europa, donde se siguió a 23.000 alemanes durante 8 años. Y fíjense cómo se titula: Vivir sano, la vida sana es la mejor venganza contra los genes malos. A los pacientes a estas personas se les pidió que se adhirieran a estas 4 metas: que no fumaran, que mantuvieran un peso con un índice de masa corporal menor de 30, que hicieran actividad física 3.5 horas a la semana y que su alimentación fuese principalmente basada en plantas. Fíjense lo que pasó en las personas que se apegaron a estas 4 recomendaciones. El riesgo de padecer diabetes disminuyó en un 93%. El riesgo de tener un infarto del corazón disminuyó en 81%, el riesgo de un infarto cerebral en un 50% y el riesgo de cualquier tipo de cáncer se aproximó al 40%. Ven, aquí está, esta es la gráfica de lo que les acabo de decir. Hubo otro estudio, el EPIC Norfolk, que vino después, donde la conclusión más interesante que a mí me motivó a traérselo es esta, al final, donde ellos concluyen que las personas que se apegaron a estas 4 recomendaciones experimentaron un cambio en su salud que equivale a retroceder el reloj biológico 14 años, ¿no? Vivir de esta manera equivale a quitarte 14 años de edad. No hay nada, absolutamente nada, que tenga este poder. Bueno,
Con el paso del tiempo ya logramos descubrir de qué se trataba todo esto, y es la epigenética. Fíjense ustedes cómo durante distintos momentos del desarrollo de un organismo de nosotros podemos tener alteraciones en la manera como se expresan nuestros genes. Hay distintas maneras moleculares, la metilación del DNA, la modificación de las histonas, el RNA mensajero, pero el mensaje es, en muchas etapas de la vida podemos alterar la expresión de nuestros genes. Fíjense un factor que es común en todas las etapas. Ahí está resaltado con rojo, la nutrición. Lo que comemos directamente prende genes y apaga genes. Dependiendo de lo que comamos, se van a aprender genes malos o se van a aprender genes buenos. ¿Okay? Ahí está. La modulación del epigenoma por factores ambientales, particularmente dieta y ejercicio, es de mayor importancia, ¿no? Bien. Esta es una revisión en la revista Nature, donde hay algo bastante importante. La evidencia de numerosos estudios en animales sugiere que el ejercicio regular de la madre tiene efectos epigenéticos sobre su primera generación. Eso ya está plenamente demostrado, y hay evidencia que sugiere que hasta la segunda generación también. Bueno, entonces, pasando específicamente a nuestro tema. 10 minutos. Bueno, medicina de estilo de vida para prevención de diabetes. A hoy en día, y desde el 2002, se considera por las sociedades científicas y los médicos que la medicina de estilo de vida es el estándar de cuidado para las personas con prediabetes, ¿no? Y la evidencia está clarísima. La doctora Donna ahorita habló del DPP. DPP cambió la historia, ¿no? El programa de prevención de diabetes. Fue publicado, los resultados de este estudio fueron publicados en New England Journal of Medicine en 2002, y se trató de lo siguiente. Se siguió a 3.200 personas en los Estados Unidos. Hubo componente de distintas etnias, lo quería decir con otra palabra, pero no se me vino. Y es algo muy importante porque incluyó personas de raza blanca, personas de raza negra, incluyó latinos, ¿no? A las 3 poblaciones estuvieron contempladas allí. Básicamente el DPP lo que le pedía a sus participantes era perder el 5% de su peso mediante actividad física y cambios benéficos en su alimentación. ¿Okay? Así que hubo 3 brazos: el brazo control, un brazo que recibió el medicamento que damos para prevenir diabetes, que es la metformina, y el brazo que fue a educación en estilo de vida. Los resultados son los siguientes. Quienes estuvieron en medicina de estilo de vida lograron disminuir su progresión a diabetes en un 58%. Los que tomaron el medicamento, 31%. Y los que no hicieron nada, pues se volvieron diabéticos, ¿no? El estudio, por motivos de ética, tuvo que ser detenido cuando iban 3 años de seguimiento, porque no es ético dejar al brazo control y al brazo de metformina cuando el beneficio de la medicina de estilo de vida era tan evidente. Entonces el estudio fue suspendido y a todos los pacientes se les aconsejó entrar al programa de hábitos. Eso fue en 2002. El año anterior, en 2001, fue el primer estudio grande que fue publicado por el doctor Jaakko Tomileto en Finlandia. Es muy parecido, de hecho, el resultado fue igual, ¿eh? Esto no puede ser coincidencia. 58% de reducción en el riesgo de diabetes a personas que mejoran su alimentación. Esto se los traigo porque miren, ellos además calcularon otra cosa. Ellos investigaron qué grado de apego había tenido cada persona a las recomendaciones que les habían dado, y establecieron que aquellas personas que se apegaron a 4 o a 5 de las recomendaciones tuvieron 100% en la disminución del riesgo de progresar hacia diabetes. 100%, ¿ok? O sea que ese 58% que les hablé antes es el total, porque ahí van incluidos personas que no hicieron los cambios, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasaron 16 o 17 años hasta que esto saliera, hasta que esto estuviera disponible para todas las personas? Bueno, hubo un trabajo de transliteración. Resulta que el DPP no fue fácil de transliterarlo para la población, ¿ok? El estudio original tenía un costo de $1,000 en educación por paciente. Entonces hubo varias organizaciones que trataron de hacerlo de tal manera que pudiera hacerse en la vida real, ¿no? Quienes tuvieron éxito fueron los centros INCAS,
Pero resulta ser que la industria farmacéutica, este es un recorte de USA Today, cuando en septiembre del año pasado se publicó la noticia de que Medicare, el Congreso había aprobado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó que Medicare pagara por la educación en diabetes, ¿no? Eso tuvo que ser, ahí está subrayado, a pesar de la oposición de la industria farmacéutica en el Congreso, ¿no? Las farmacéuticas hicieron lobby en el Congreso para impedir que esta ley fuera aprobada. Nosotros salimos bien librados, ¿eh? Los hospitales y los médicos apoyaron en forma entusiasta el proyecto de educación. Ahora, ¿sirve la medicina de estilo de vida solamente para prevenir diabetes? No, de ninguna manera. Cada vez vemos más evidencia de que cambios en la alimentación, ¿no? Pasarnos a dietas basadas en plantas y hacer ejercicio, principalmente esas dos, puede curarnos, ¿no? Técnicamente se dice revertir o remitir la diabetes. Este es un estudio que salió publicado este año y lo que lo hace interesante es que se evaluó población asiática, ¿no? Las personas asiáticas tienen menor tolerancia a la acumulación de grasa y se vuelven diabéticos con índices de masa corporal menor que las poblaciones, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa. ¿Ven? Entonces, en India o en China se ven personas que desarrollan diabetes con 26 o 27 de índice de masa corporal. ¿Ven? Entonces, lo que hicieron fue en una clínica de diabetes en una ciudad que no recuerdo el nombre, en la India, pusieron a pacientes en un programa, dicen ellos, intensivo. Realmente no fue tan intensivo, 1500 calorías al día y 1 hora de caminata al día. Bueno, eran pacientes que llevaban menos de 2 años de diagnosticados con la enfermedad y tuvieron tasas de remisión, aquí aparecen, vamos a ver, a los 3 meses del 75%, a 1 año de 75% y a los 2 años había bajado a 68% porque algunos pacientes abandonaron el tratamiento. ¿Okay? Estamos hablando de que una enfermedad con las terribles consecuencias que todos sabemos, además, después de tenerla, después de estar diagnosticado y recibir tratamiento para ella, la puede remitir con pequeños cambios en el estilo de vida. ¿Qué más podemos decir? Remisión a la diabetes se ha conocido a lo largo de la historia, ¿no? Hay reportes en algunas guerras, en sitios de ciudades donde la gente tenía que pasar hambre y hay descripciones de los médicos de cómo las personas dejaban de tener azúcar en la orina. ¿Ven? En la Segunda Guerra Mundial hubo ciudades donde hubo racionamientos muy estrictos de los alimentos, no se podía comer carne, no había acceso a carne y las enfermedades, el cáncer y la diabetes casi que desaparecieron, ¿no? Entonces siempre ha habido reportes a lo largo de la historia de remisión de diabetes. Hace 20 años, cuando se comenzó a generalizar el uso de la cirugía bariátrica, se comenzaron a ver series de pacientes con remisión de diabetes. Algunas series incluso se acercaban al 80% de remisión. ¿Ven? Así que me pareció genial este estudio. Unos investigadores se preguntaron, esto salió publicado en Diabetes Care, se preguntaron si es la cirugía en sí misma o si es la dieta, ¿no? Porque las personas con cirugía bariátrica están obligadas a hacer dieta, ¿no? Es dieta a las malas. Te dejamos el estómago de este tamaño para que no te entre nada. ¿Ven? Así que tomaron a unos pacientes, los sometieron a una dieta de paciente bariátrico que es de 600 calorías al día y miraron qué pasaba, ¿no? Estuvieron 10 días hospitalizados recibiendo ese tipo de alimentación, corresponden a la línea superior, a la línea blanca, y la línea negra son los pacientes que se operaron. Le fue mejor, ambos grupos tuvieron remisión de su enfermedad, pero le fue mucho mejor a los pacientes que no se operaron, que solamente siguieron la dieta baja en calorías. ¿Ven? Hay distintas descripciones a lo largo de la historia. Este estudio salió en el 2011 y es del grupo del Dr. Taylor en Newcastle, en Gran Bretaña. Ellos vienen trabajando muy fuerte con remisión de diabetes y han tenido resultados simplemente increíbles, pero les quiero mostrar este porque el tiempo ya está premiando. En la medicina tradicional hemos creído por muchos años que no hay cura para la diabetes. No. Todos conocemos o tenemos experiencias cercanas con personas que padecen diabetes. Así que cuando a una persona tú le dices que ahora tiene diabetes,
está en problemas, ¿no? Se siente triste, viene depresión, hay fases, hay un duelo que se establece allí. Y además le decimos que no tiene curación, ¿no? Que no hay cura posible para esto, que tiene que modificar sus hábitos, que tiene que comenzar a caminar, que tiene que gastar dinero en medicamentos, que va a tener que estar viniendo a consultas en forma frecuente, pero que nada de eso va a servir para que se cure. Solamente va a demorar en el tiempo las consecuencias de la enfermedad. Esa es la información que por años se le ha dado a los pacientes con diabetes. Miren ustedes lo que pasa cuando una persona sabe que se puede curar de la enfermedad. Este es el mismo grupo del doctor Taylor que acabo de mencionar. Ellos publicaron entre el 2010 y el 2015 3 artículos sobre reversión de diabetes. Uno de ellos, por alguna razón, llegó a la prensa local. Así que en el periódico en Newcastle salió publicado que había un grupo local que estaba curando diabetes. Así que los diabéticos comenzaron a llamar al centro, a preguntar de qué se trataba, qué era lo que estaban haciendo, cómo era la alimentación, cuál era el plan de ejercicio. Así que los investigadores decidieron en una página web poner la información disponible para la gente y comenzar a llamarlos con cierta periodicidad. Esto no es un ensayo clínico, esto es gente motivada en su casa. Fueron 88 personas, tuvieron 61% de remisión de diabetes, o sea, 6 de cada 10 remitieron. El 80% de los que perdieron 20 kilos remitieron. El 63% de los que perdieron entre 10 y 20 kilos remitieron la enfermedad. Y había gente que tenía más de 8 años viviendo con la diabetes. No. Vemos el poder de lo que decimos. No. Tendemos a no tener fe en nuestros pacientes, a creer que no van a hacer cambios, a creer que no van a modificar sus hábitos y por eso lo que hacemos es prescribirles medicamentos. Pues hemos estado equivocados. Ya desde 1935 había un doctor, el doctor Rabinovich, en Canadá, publicando el poder de la alimentación basada en plantas sobre la diabetes. Y el doctor Anderson, en 1979, publicó este estudio que es muy importante porque aclara que no es solamente la restricción calórica, que la composición de la dieta es muy importante. Él hizo este estudio que está muy interesante y con esto vamos a terminar, donde tomó a personas, a hombres diabéticos tipo 2 que se trataban con insulina y los puso en una dieta basada en plantas, pero isocalórica. Ellos tenían que comer todo lo que pudieran para prevenir la pérdida de peso. Si comenzaban a perder peso, les daban más comida. ¿Ven? De hecho, describe que había problemas para consumir el volumen de alimentos que ellos tenían que comer para no perder peso, porque estaban comiendo ensalada, ¿no? Fíjense lo que pasó, fueron 20 hombres, recibieron el tratamiento con la dieta durante 16 días, en promedio usaban 26 unidades de insulina al comenzar, al terminar en promedio usaban 11 unidades de insulina, pero vemos 9 pacientes, o sea casi el 50%, más del 50%, 11 pacientes de 20 dejaron por completo la insulina, o sea, tuvieron remisión de la enfermedad sin perder un gramo, solamente cambiando la composición de lo que estaban comiendo. ¿Ven? Dijo el doctor, una cura sencilla es posible para prácticamente todas las personas que viven con diabetes tipo 2, y no estaba faltando la verdad. Por supuesto, como cualquier tratamiento, esto tiene efectos secundarios, no sé qué les parezcan. Aumento en la esperanza de vida, pérdida de peso, mejoría en el perfil de lípidos, en la glucosa, mejoría en la expresión de nuestros genes, riesgo reducido de otras enfermedades crónicas, disminuye sensiblemente el gasto en salud. ¿Ven? Así que bueno, ahí los dejo con esta frase, creo que es de Michael Greger. Gracias.